El día que encontré a ese bebé abandonado en una bolsa de plástico en el Parque Alameda de Puebla, pensé que Dios finalmente había escuchado mis oraciones. Después de 15 años intentando quedar embarazada, después de tantos tratamientos fallidos y lágrimas derramadas, ahí estaba él, llorando entre la basura como si me estuviera esperando. Lo levanté, lo abracé, y en ese momento decidí que sería mío, pero lo que yo no sabía, lo que descubriría 28 años después, es que ese niño tenía una madre que jamás dejó de buscarlo. Y cuando ella finalmente apareció en mi puerta, enferma y olvidándolo todo por el Alzheimer, mi mundo perfecto se derrumbó en pedazos. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Carmen y tengo 68 años. Toda mi vida quise ser madre. Desde niña jugaba con muñecas imaginando el día que tendría mis propios hijos. Me casé con Rodrigo a los 25 años, pensando que pronto llegarían los bebés. Pero pasó un año, luego 2, luego 5. Nada. Los doctores me hacían pruebas tras pruebas y siempre era lo mismo. Lo sentimos, señora Carmen, sus ovarios no funcionan como deberían. Probamos de todo. Tratamientos hormonales que me hinchaban y me ponían irritable. Hierbas que me recomendaba una curandera del mercado. Hasta fuimos a Guadalajara con un especialista carísimo que nos cobró una fortuna y nos dijo lo mismo que los demás. Cada mes cuando me bajaba la regla, lloraba durante horas encerrada en el baño. Rodrigo intentaba consolarme, pero yo veía en sus ojos la decepción. Él también quería ser padre. Los años pasaban y mi casa se sentía cada vez más vacía. Mis hermanas tenían hijos, mis amigas tenían hijos. Hasta la vecina que vivía sola tuvo un bebé a los 42 años. Todos menos yo. La gente dejó de preguntarme cuándo tendría hijos. Eso dolía más que las preguntas mismas, porque significaba que ya me veían como una causa perdida. Esa tarde de agosto del 98, yo tenía 40 años. Rodrigo y yo salimos a caminar al Parque Alameda para despejarnos un poco. Habíamos tenido una discusión fuerte esa mañana. Él me había sugerido por tercera vez que adoptáramos, pero yo me negaba. No sé por qué. Tal vez por orgullo. Tal vez porque en el fondo no había aceptado que nunca podría tener un hijo de mi vientre. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, cuando escuché un llanto débil que venía de cerca de unos arbustos. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Rodrigo. Ha de ser un gato, respondió sin mucho interés. Pero yo sabía que no era un gato. Una madre reconoce el llanto de un bebé, aunque nunca haya tenido uno. Me acerqué a los arbustos y ahí, tirada entre unas bolsas de basura, había una bolsa de plástico del supermercado Soriana. Se movía, temblaba, y de ahí salía ese llanto que me partía el alma. Abrí la bolsa con manos temblorosas y lo que vi me dejó sin aliento. Un bebé. Un bebé recién nacido, todavía con restos del cordón umbilical, envuelto en una toalla sucia. Estaba morado del frío, llorando con una voz que apenas se escuchaba porque ya no tenía fuerzas. «Rodrigo, Rodrigo, ven rápido». Mi esposo corrió y cuando vio al bebé se quedó paralizado. Yo levanté a ese niño, lo pegué contra mi pecho y sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Era mío. Dios me lo había mandado. Después de tantos años rogando, llorando, suplicando, finalmente había escuchado mis oraciones. «Amor, tenemos que llevarlo a la policía», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «No. Carmen, no podemos quedárnoslo así. Hay que reportarlo». «Te dije que no. Este niño iba a morir aquí. ¿Qué clase de madre lo tira como basura? No merece recuperarlo». Rodrigo me miró asustado. Nunca me había visto así, tan determinada, tan fuera de mí. El bebé se acomodó contra mi pecho y dejó de llorar. Era una señal. Dios me lo estaba dando. Si lo reportamos, se lo van a llevar al DIF. Va a crecer en un orfanato sin amor. O peor, su madre va a regresar por él. ¿Y si lo vuelve a abandonar?
¿Y si lo lastima? Rodrigo se pasó las manos por la cara, nervioso, mirando alrededor para ver si alguien nos observaba. El parque estaba casi vacío. Era un día entre semana, hacía calor, poca gente andaba por ahí. Carmen, esto está mal, es ilegal. Y dejarlo morir aquí no está mal. Yo no puedo tener hijos, Rodrigo. Tú lo sabes. Hemos gastado todo nuestro dinero en tratamientos que no funcionan. ¿No ves que esto es un milagro? El bebé abrió los ojos por primera vez y me miró directo. Tenía los ojitos oscuros, llenos de lágrimas, pero vivos, hambrientos, necesitándome. En ese momento supe que haría lo que fuera para quedármelo. Rodrigo suspiró profundo. Miró al bebé, me miró a mí, y después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está bien, pero nadie puede saber cómo llegó a nosotros. Escondí al bebé bajo mi suéter y salimos del parque lo más rápido que pudimos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cada persona que veíamos me parecía sospechosa, como si supieran lo que acabábamos de hacer. Cuando llegamos a casa, le di un baño tibio con muchísimo cuidado. Nunca había cargado un bebé real. Limpié su cuerpecito con una toalla suave y lo envolví en una cobija. Le di leche tibia con una cucharita porque no teníamos biberón. Tomó poquito, pero fue suficiente. Esa noche, Rodrigo y yo casi no dormimos. El bebé lloraba cada 2 horas con hambre. Yo lo mecía, le cantaba canciones que mi mamá me cantaba de niña. Le prometía que nunca le faltaría nada. ¿Y si alguien lo busca?, preguntó Rodrigo en la oscuridad. Nadie va a buscarlo. Una madre que abandona a su hijo así no regresa por él. Pero yo me equivoqué. Yo no sabía que en algún lugar de Puebla había una mujer llamada Dolores que llevaba 28 años buscando a su bebé robado. Una mujer que había perdido todo buscándolo. Y que ahora, enferma de Alzheimer y olvidando todo, finalmente había encontrado la pista que la llevaría directo a mi puerta. ¿Cómo llegó ese bebé al parque? ¿Quién lo puso ahí y por qué? Las respuestas a esas preguntas de Stross. Los primeros meses con mi bebé fueron los más felices de mi vida. Le pusimos Sebastián, como el abuelo de Rodrigo. Lo registramos como nuestro diciendo que había nacido en casa con una partera. En México, especialmente hace 28 años, era más fácil hacer esos trámites sin muchas preguntas. Le dimos dinero extra al encargado del registro civil y nadie cuestionó nada. Sebastián era un bebé hermoso. Creció sano, fuerte, alegre. Cada vez que lo veía sonreír me olvidaba de cómo había llegado a mi vida. Para mí era mi hijo, punto. El hijo que Dios me había negado por tantos años, pero que finalmente me había mandado de la manera más inesperada. Rodrigo al principio vivía nervioso. Cada vez que tocaban la puerta pensaba que era la policía. Pero pasaron los meses, luego los años, y nadie vino, nadie preguntó. Poco a poco se relajó y también empezó a verlo como nuestro hijo de verdad. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Cuando Sebastián cumplió 3 años, nos mudamos de Puebla a Monterrey. Rodrigo consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción, y yo pensé que era buena idea empezar de nuevo en otro lugar, lejos de cualquiera que pudiera recordar que nunca estuve embarazada. En Monterrey éramos solo una familia normal más. Nadie hacía preguntas. Sebastián fue creciendo y se convirtió en un niño maravilloso, inteligente, cariñoso, deportista. Le encantaba el fútbol y yo nunca me perdía sus partidos. Era el mejor estudiante de su clase. Todos los maestros me felicitaban por tener un hijo tan educado y responsable. Tiene usted mucha suerte, señora Carmen. Sebastián es un ejemplo para los demás niños. Y yo sonreía orgullosa, guardando mi secreto en lo más profundo del corazón. A veces, muy de vez en cuando, me preguntaba por la mujer que lo había abandonado. ¿Pensaría en él? ¿Se arrepentiría? Pero rápido sacaba esos pensamientos de mi cabeza. Yo era su madre. Yo lo había criado, lo había cuidado cuando estaba enfermo.
Lo había llevado a la escuela cada día durante años. Los años pasaron volando. Sebastián se graduó de la preparatoria con honores, estudió ingeniería en el TEC de Monterrey, consiguió un buen trabajo. A los 26 años se casó con una muchacha preciosa llamada Mariana. Fueron tan felices. Al año siguiente nació mi nieto, Mateo. Finalmente yo era abuela. Rodrigo falleció cuando Sebastián tenía 27 años, un infarto repentino. Fue muy doloroso, pero al menos tuvo la dicha de conocer a su nieto antes de irse. En el funeral, Sebastián lloró como un niño chiquito abrazado a mí. Gracias por darme el mejor papá del mundo, mamá. Esas palabras me partieron el corazón porque yo sabía la verdad. Rodrigo no era su papá biológico y yo no era su mamá biológica, pero habíamos sido sus padres en todo lo que importaba. Después de la muerte de Rodrigo, me quedé sola en la casa de Monterrey. Sebastián me visitaba seguido con Mariana y Mateo. Yo era una abuela feliz, consentidora, de esas que tienen la casa llena de dulces y juguetes. Pero hace 2 años, algo cambió. Empecé a recibir mensajes extraños en Facebook. Una mujer llamada Dolores Ramírez me mandó una solicitud de amistad. Su foto de perfil era ella sosteniendo una foto de un bebé. No le di importancia y rechacé la solicitud. Pero ella insistió. Me mandó un mensaje. «¿Tu hijo nació el 15 de agosto de 1998? Mi sangre se heló». ¿Cómo sabía esa fecha? Borré el mensaje sin responder y la bloqueé. Pero una semana después me llegó una carta a mi casa. Una carta escrita a mano con letra temblorosa. «Estimada Carmen, mi nombre es Dolores Ramírez y llevo 28 años buscando a mi hijo. Fue robado de mi coche cuando tenía apenas 3 meses de nacido. He seguido cada pista, cada rumor, cada posibilidad. Un detective privado me dio tu nombre. Necesito hablar contigo, por favor». Rompí la carta en pedacitos y la tiré a la basura. Esa mujer estaba loca. Mi Sebastián no fue robado. Lo encontré abandonado. Era diferente. Rodrigo y yo lo salvamos. Le dimos una vida hermosa que esa mujer nunca le hubiera podido dar. Pero las cartas siguieron llegando, una cada semana. Todas decían lo mismo, que su bebé fue robado del estacionamiento de un centro comercial en Puebla, que ella solo había entrado 5 minutos a recoger unos documentos, que cuando regresó el vidrio de su coche estaba roto y su bebé había desaparecido. Yo no le creí. ¿Por qué iba a creerle? Si su historia fuera verdad, ¿por qué el bebé apareció abandonado en un parque? No tenía sentido. Decidí que era una estafadora buscando dinero, aprovechándose del dolor de las familias. Hace 6 meses las cartas pararon. Pensé que finalmente se había rendido, pero hace 3 semanas sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Dolores Ramírez. Una mujer de 70 años, delgada, con el pelo completamente blanco, los ojos hundidos y cansados. Iba acompañada de un hombre joven. «¿Señora Carmen Salazar?» «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Dolores Ramírez. Creo que usted tiene a mi hijo». Le iba a cerrar la puerta en la cara, pero el hombre joven puso su pie para detenerla. «Por favor, escúchenos solo 5 minutos. Mi mamá está enferma de Alzheimer. Ya casi no recuerda nada, pero su único deseo antes de que olvide todo es ver a su hijo una última vez». Algo en su voz me hizo dudar. Abrí la puerta un poco más y los dejé pasar. Nos sentamos en la sala y Dolores me miraba con una intensidad que me incomodaba. Sus manos temblaban. El hombre joven que se presentó como su sobrino Federico sacó una carpeta llena de documentos. «Mi tía ha dedicado su vida entera a buscar a su bebé. Tiene todas las pruebas de que fue robado. La denuncia policial de 1998. Testimonios. Fotos del coche con el vidrio roto. Y ahora tiene esto». Me mostró una foto vieja, amarillenta, de un bebé de 3 meses. Tenía un lunar muy particular detrás de la oreja derecha en forma de media luna. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sebastián tenía ese mismo lunar, exactamente en el mismo lugar. «Esto tiene que ser una coincidencia», dije con voz temblorosa.
Hay una manera de saberlo con certeza, una prueba de ADN. Dolores no había dicho ni una palabra hasta ese momento. Solo me miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces habló, con una voz quebrada. Solo quiero verlo una vez, antes de que olvide quién es, antes de que olvide que tuve un hijo. Y en ese momento, viendo a esa mujer destruida por el Alzheimer y por décadas de búsqueda, algo se rompió dentro de mí. Porque por primera vez en 28 años tuve que enfrentar la verdad que había estado negando todo este tiempo. Sebastián no había sido abandonado. Sebastián había sido robado. Y yo había sido cómplice sin saberlo. Pero, ¿cómo llegó al parque esa tarde? ¿Quién lo puso ahí y por qué? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de destruir todo lo que yo creía saber. Les dije a Dolores y Federico que se fueran, que estaban locos, que mi hijo no era su hijo. Cerré la puerta y me quedé temblando en la sala durante horas. La foto del bebé con el lunar no se me salía de la cabeza. Era exactamente igual al lunar de Sebastián. Esa noche no pude dormir. Me la pasé viendo fotos viejas de cuando Sebastián era chiquito. Ahí estaba el lunar, siempre ahí, en el mismo lugar que el bebé de la foto. Me dije a mí misma que era coincidencia. Muchas personas tienen lunares. No significaba nada. Pero al día siguiente, Federico volvió. Esta vez venía solo. Señora Carmen, mi tía no tiene mucho tiempo. El Alzheimer avanza rápido. En unos meses no va a recordar ni su propio nombre. Lo único que pide es ver a su hijo. No tiene que decirle quién es usted. Solo déjela verlo una vez. Mi hijo no es su hijo. Entonces háganse una prueba de ADN y demuéstrelo. No voy a molestar a Sebastián con esta locura. Federico me miró con lástima. Sacó más papeles de su carpeta y los puso sobre mi mesa. Aquí está todo. La denuncia del robo en 1998. El testimonio de los testigos que vieron a un hombre rondando el coche antes del robo. Las fotos del estacionamiento. Y aquí está lo más importante. Me mostró un documento. Era un reporte de un detective privado de hace 5 años. Decía que había seguido el rastro del hombre sospechoso del robo. Un tal Ramiro Solís, con antecedentes penales por robo de bebés. El reporte decía que Ramiro confesó antes de morir que había robado varios bebés por encargo de diferentes personas. Que a uno de esos bebés lo había dejado abandonado en el Parque Alameda de Puebla porque la persona que lo contrató nunca le pagó. Las manos me temblaban tanto que el papel se me cayó al suelo. La fecha coincidía, el lugar coincidía, todo coincidía. Esto no prueba nada, dije, pero mi voz sonaba débil. Entonces, ¿por qué tiene miedo de hacer la prueba de ADN? No supe qué responder. Federico recogió sus papeles y antes de irse me dijo algo que me persiguió durante días. Mi tía Dolores perdió todo buscando a su hijo. Su esposo la dejó. Perdió su trabajo. Gastó todos sus ahorros en detectives e investigaciones. Y ahora que finalmente lo encontró está perdiendo la mente. ¿De verdad va a negarle verlo una última vez? Después de que se fue, llamé a Sebastián. Le dije que necesitaba verlo urgentemente. Vino a mi casa esa tarde con Mariana y Mateo. ¿Qué pasa, mamá? Te ves muy mal. ¿Cómo le dices a tu hijo que tal vez no es tu hijo? ¿Cómo le dices que su vida entera podría ser una mentira? No pude. Me inventé que me sentía mal de salud y que quería pasar tiempo con ellos. Sebastián se quedó toda la tarde conmigo, preocupado, sin saber la tormenta que se avecinaba. Durante las siguientes semanas, Federico siguió viniendo, cada vez con más pruebas, más documentos, más fotos. Me mostró el video de una entrevista que le habían hecho a Dolores en un noticiero hace 10 años. Se veía destruida pero determinada. No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Sé que está vivo. Una madre lo siente. Vi en ese video a una mujer que había sufrido lo que yo nunca pude sufrir. Perder un hijo. Y me di cuenta de algo horrible. Yo no salvé a Sebastián. Yo se lo quité a alguien más. Por más que me dijera que lo encontré abandonado, que lo salvé de morir en ese parque, la verdad era otra. Alguien lo robó y lo puso ahí. Y yo me aproveché.
Una noche Sebastián llegó a visitarme sin avisar. Me encontró llorando en la cocina con todos los papeles de Dolores esparcidos en la mesa. «Mamá, ¿qué es todo esto?» Intenté esconderlos, pero ya los había visto. Tomó uno de los documentos y empezó a leer. Su cara cambió. La confusión se convirtió en shock. «¿Qué significa esto? ¿Quién es Dolores Ramírez?» Me quedé callada. No podía hablar. Sebastián siguió leyendo, cada vez más pálido. «Dice aquí que su bebé fue robado en 1998, en Puebla, en agosto. Mamá, yo nací en agosto de 1998. Sebastián, ¿yo te puedo explicar? ¿Me pueden explicar qué? ¿Esta mujer está diciendo que soy su hijo robado? No, mi amor. Ella está confundida, está enferma. Y todos estos documentos, las fotos, el reporte del detective». Sebastián me miraba como si fuera una extraña, como si nunca me hubiera conocido, y tal vez tenía razón. Tal vez la Carmen que él conocía nunca existió realmente. «Necesito que me digas la verdad, mamá. ¿Cómo llegué a tu vida?» Y ahí, en esa cocina donde lo había alimentado miles de veces, donde le había curado las rodillas raspadas, donde le había dado consejos para sus exámenes, le conté toda la verdad. El parque, la bolsa, el bebé llorando, la decisión de quedármelo, todo. Cuando terminé, Sebastián se levantó de la silla y me miró con una mezcla de horror y lástima. «No puedo creer que me hayas mentido toda mi vida». «No te mentí, te salvé. Ibas a morir en ese parque. Me robaste de mi verdadera madre. Tu verdadera madre soy yo. Yo te crié. Yo estuve contigo cada día de tu vida». Sebastián negó con la cabeza y las lágrimas le corrían por las mejillas. Salió de mi casa sin decir nada más. Mariana me miró con tristeza antes de seguirlo. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de papeles que probaban que toda mi felicidad había sido construida sobre el dolor de otra persona. Y lo peor estaba por venir. Porque 2 días después, Sebastián volvió con Federico y con Dolores, y me dijo algo que me destrozó. «Voy a hacerme la prueba de ADN. Necesito saber la verdad». La prueba de ADN se hizo una semana después en un laboratorio de Monterrey. Yo no quise ir. Me quedé en mi casa esperando, rezando, pidiendo que el resultado fuera negativo, que todo fuera una terrible coincidencia, que Sebastián realmente fuera mío. Pero en el fondo sabía la verdad. La había sabido desde que vi la foto del lunar, desde que leí el reporte del detective. Sebastián no era mío, nunca lo había sido. Los resultados tardaron 5 días, 5 días que se sintieron como 5 años. Sebastián no me llamó en todo ese tiempo, no contestaba mis mensajes. Mariana me mandó un texto diciéndome que él necesitaba espacio para procesar todo. El día que llegaron los resultados, Federico vino a mi casa. Traía un sobre amarillo en las manos. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía. Es un match del 99.9%. Sebastián es hijo de Dolores Ramírez. Me senté en el sillón porque las piernas no me sostenían. Todo mi mundo se derrumbaba. Federico se sentó frente a mí. «Señora Carmen, sé que esto es muy difícil para usted, pero necesito que entienda algo. Mi tía no viene a quitarle a su hijo. Ella solo quiere conocerlo antes de que el Alzheimer se la lleve completamente. ¿Y después qué? ¿Sebastián va a querer una relación con ella? ¿Va a olvidarse de mí? Eso lo tiene que decidir él. Pero señora, usted también tiene que tomar una decisión. Puede seguir peleando, seguir negando la verdad y perder a Sebastián para siempre. O puede hacer lo correcto. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Federico me daban vueltas en la cabeza. Había pasado 28 años siendo egoísta, pensando solo en mi dolor, en mi deseo de ser madre. Nunca me había puesto a pensar en el dolor de Dolores, en cómo se habría sentido al despertar cada día sin su bebé, en cómo había dedicado su vida entera a buscarlo mientras yo disfrutaba de verlo crecer. Al día siguiente hice algo que debía haber hecho hace semanas. Le pedí a Federico que organizara un encuentro. Yo, Sebastián, Dolores y Mariana, todos juntos. Era hora de enfrentar la verdad completa.
Nos reunimos en un restaurante tranquilo. Cuando llegué, todos ya estaban ahí. Sebastián apenas me miró. Dolores estaba sentada junto a él y no podía dejar de mirarlo. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Una sonrisa triste pero llena de amor. Me senté frente a ellos y por primera vez en 28 años miré a Dolores no como una amenaza, sino como lo que realmente era. Una madre que había sufrido lo inimaginable. Dolores, yo no sé cómo empezar. Ella tomó la mano de Sebastián y me miró. Su mirada ya no era de enojo, era de cansancio, de resignación, pero también de algo parecido al perdón. Yo solo quiero conocer a mi hijo, dijo con voz suave. Federico sacó otra carpeta. Esta vez con más documentos que yo no había visto antes. Señora Carmen, hay algo más que necesita saber. Encontramos al hombre que contrató a Ramiro Solís para robar al bebé. Mi corazón se detuvo. ¿Alguien había contratado específicamente para robar a Sebastián? ¿Por qué? ¿Quién? Federico miró a Sebastián antes de responder. Se veía incómodo. El esposo de Dolores, Rodrigo Silva. El mundo dejó de tener sentido por un momento. ¿Rodrigo? ¿El esposo de Dolores? Pero esperen. Ese era el mismo nombre de mi esposo. Rodrigo. ¿Podría ser Rodrigo Silva? Pregunté con voz temblorosa. ¿De Puebla? ¿Trabajaba en construcción? Federico asintió lentamente. Sebastián me miraba sin entender. Mamá, ¿conocías al esposo de Dolores? Y entonces todo cobró sentido, como un rompecabezas macabro que finalmente mostraba su imagen completa. Rodrigo Silva era mi Rodrigo, mi esposo Rodrigo, el mismo hombre. Rodrigo era mi esposo antes de conocer a Carmen, explicó Dolores con la voz quebrada. Nos divorciamos un año después de que robaron a nuestro bebé. Él no soportó la presión, se fue y nunca más supe de él. Las piezas encajaban. Rodrigo se había divorciado de Dolores en 1999. Ese mismo año me conoció a mí en Monterrey. Me había dicho que era divorciado, pero nunca me dio detalles. Y 3 meses después del hallazgo de Sebastián en el parque, insistió en que nos mudáramos a Monterrey. Rodrigo planeó todo, dijo Federico mostrando más documentos. Contrató a Ramiro Solís para robar al bebé. Le pagó para que lo dejara en el Parque Alameda, donde él sabía que ustedes estarían caminando esa tarde. Todo fue calculado. No, no puede ser. Lo hizo porque quería recuperar a su hijo, pero no quería seguir con Dolores. Así que inventó esta manera retorcida de tenerlo sin tener que estar con ella. Y te manipuló a ti, Carmen, para que creyeras que el bebé había sido abandonado. Sebastián se levantó de la mesa tan rápido que tiró su silla. ¿Me estás diciendo que mi papá, que Rodrigo, robó su propio hijo? ¿Qué me robó de mi mamá? De su mamá, corrigió Federico señalando a Dolores. Sebastián miró a Dolores y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una conexión que yo nunca podría tener con él porque no compartíamos sangre. Él se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. ¿Usted es mi mamá? Dolores lo tomó del rostro con sus manos temblorosas y asintió. Las lágrimas le caían sin control. Eres mi bebé, mi hijito hermoso. Te busqué todos los días de mi vida. Se abrazaron y en ese abrazo yo vi todo lo que había perdido. No porque Sebastián no fuera mío, sino porque la forma en que llegó a mi vida estaba manchada con mentiras y manipulación. Rodrigo nos había usado a todos, a Dolores, a Sebastián, a mí. Yo también comencé a llorar. Pero ya no era solo por perder a Sebastián, era por todo, por los años robados, por el dolor de Dolores, por mi propia ingenuidad, por haber sido cómplice sin saberlo. Mariana se acercó y me puso una mano en el hombro. Sebastián necesita tiempo. Todos lo necesitamos. Y tenía razón, pero el tiempo se estaba acabando, porque mientras Sebastián conocía a su verdadera madre, el Alzheimer seguía avanzando. Y pronto Dolores olvidaría incluso este momento. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Sebastián empezó a pasar mucho tiempo con Dolores.
Federico me mantenía informada de cómo iban las cosas. Me decía que Sebastián le contaba a Dolores sobre su vida, le mostraba fotos de su infancia, de su boda, de Mateo. Dolores escuchaba todo con una sonrisa en el rostro, aunque ya muchas veces no recordaba lo que Sebastián le había dicho el día anterior. El Alzheimer avanzaba rápido. Algunos días ni siquiera recordaba que Sebastián era su hijo, pero algo en su interior lo reconocía. Se sentía en paz cuando estaba con él. Yo me quedé sola en mi casa. Sebastián no me llamaba. Cuando yo intentaba comunicarme, él respondía con mensajes cortos y fríos. Mariana fue más amable. Me visitó una tarde para hablar. Carmen, Sebastián está muy confundido. Siente que toda su vida fue una mentira. Yo no sabía la verdad. Rodrigo me engañó a mí también. Lo sé. Y Sebastián también lo sabe en el fondo. Pero necesita tiempo para procesar todo esto. Mariana me abrazó antes de irse, y en ese abrazo sentí un poco de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez Sebastián eventualmente podría perdonarme. 2 meses después, Federico me llamó. Señora Carmen, Dolores está muy mal. El doctor dice que le quedan quizás semanas. Su memoria está casi completamente borrada. Ya no reconoce a nadie, ni siquiera a Sebastián. ¿Qué va a pasar ahora? Sebastián quiere hablar con usted. Dice que es importante. Mi corazón saltó. Después de meses de silencio, mi hijo quería verme. Fuimos a reunirnos en una cafetería cerca del hospital donde estaba internada Dolores. Cuando llegué, Sebastián ya estaba ahí. Se veía cansado, más viejo. Todo esto lo había envejecido. Hola, mamá. Esa palabra, mamá, me hizo llorar. Pensé que nunca volvería a escucharla de sus labios. Sebastián, Déjame hablar primero, por favor. Me senté y esperé. Sebastián tomó un trago de su café antes de continuar. He pasado estos meses conociendo a Dolores, o intentando conocerla, porque ella ya no recuerda ni su propio nombre. Pero Federico me ha contado todo sobre ella, sobre cómo dedicó su vida entera a buscarme, cómo perdió todo, su esposo, su trabajo, su salud, todo por encontrarme. Lo sé, y también he pensado mucho en ti, en cómo me criaste, en todos los sacrificios que hiciste, en cada noche que te quedaste despierta cuando estaba enfermo, en cada partido de fútbol al que fuiste, en cada vez que me dijiste que me amabas. Las lágrimas me caían y no podía detenerlas. Estoy enojado, mamá. No voy a mentirte. Estoy enojado porque me mintieron, porque Rodrigo nos manipuló a todos, porque perdí 28 años con mi verdadera madre. Pero también entiendo algo. ¿Qué? Que tú también fuiste víctima. Rodrigo te usó, te manipuló con tu deseo de ser madre. Y sí, tal vez debiste haber reportado al bebé que encontraste. Tal vez debiste haber hecho las cosas diferentes. Pero en ese momento creíste que estabas salvando mi vida. Yo de verdad pensé que te habían abandonado. Lo sé, mamá, y por eso decidí algo. Sebastián tomó mi mano sobre la mesa. Dolores es mi madre biológica. Eso nunca va a cambiar. Pero tú eres la madre que me crió. La madre que estuvo ahí en cada momento importante de mi vida. Y eso tampoco va a cambiar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no voy a perderte. No voy a dejar que esto nos destruya. Dolores ya no tiene mucho tiempo. Y cuando ella se vaya, necesito que mi familia esté completa. Eso te incluye a ti. Me levanté de la silla y abracé a Sebastián tan fuerte como pude. Lloré en su hombro como no había llorado en años. No era perdón completo. Todavía había dolor, todavía había heridas que sanar. Pero era un comienzo. ¿Quieres ir a conocer a tu nieto? Mateo te extraña. ¿De verdad? Sigue preguntando por su abuela Carmen. No entiende por qué ya no vienes a visitarlo. Fuimos juntos a casa de Sebastián. Cuando Mateo me vio, corrió a mis brazos gritando, «¡Abuela, abuela!». Y en ese momento supe que aunque Sebastián no fuera mi hijo biológico, yo seguía siendo su familia. Esa noche, Sebastián me llevó al hospital a ver a Dolores. Entré a su habitación con miedo. No sabía qué esperar.
Ella estaba en la cama, con los ojos abiertos pero perdidos en la nada. «Dolores», dije suavemente, «mi nombre es Carmen. Yo crié a tu hijo Sebastián». Ella me miró sin reconocerme. Pero entonces Sebastián entró a la habitación y algo cambió en sus ojos. Una chispa de reconocimiento. Aunque su mente estaba casi completamente perdida, algo profundo en su alma reconocía a su hijo. «Mamá», dijo Sebastián, «quiero presentarte a alguien. Esta es Carmen. Ella me cuidó cuando tú no podías, y quiero que sepas que ella te pide perdón. Y yo también quiero que sepas que los voy a cuidar a las dos, porque ambas son mis madres». Dolores sonrió. No dijo nada porque ya no podía formar palabras, pero tomó mi mano con una fuerza sorprendente, y en ese apretón de manos sentí algo parecido al perdón, algo parecido a la paz. Dolores Ramírez murió 3 semanas después, rodeada de su familia. Sebastián, Federico, Mariana y yo estuvimos ahí. En sus últimos momentos de lucidez, Dolores miró a Sebastián y le dijo: «Te encontré, mi niño, finalmente te encontré». Fueron sus últimas palabras. Han pasado 6 meses desde que murió Dolores. Sebastián mandó hacer una lápida hermosa para ella que dice: «Madre incansable que nunca dejó de buscar, ahora descansa sabiendo que te encontraste». Yo visito su tumba una vez al mes. Le llevo flores y le hablo. Le pido perdón por los años robados. Le doy las gracias por haberle dado la vida a Sebastián. Y le prometo que voy a cuidar de nuestro hijo, porque ahora entiendo que él puede tener 2 madres, una que le dio la vida y otra que lo crió. Mi relación con Sebastián no es perfecta. Probablemente nunca volverá a ser como antes. Hay un dolor ahí que tal vez nunca sane completamente, pero estamos trabajando en ello. Vamos juntos a terapia. Hablamos de lo que pasó, y lentamente estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que teníamos. Mateo me sigue llamando abuela. Eso nunca cambió. Y hace 2 meses, Mariana me dio una noticia maravillosa. Está embarazada otra vez. Voy a tener otro nieto, y esta vez, con la verdad clara desde el principio. Pienso mucho en Rodrigo, en cómo pudo hacer algo tan horrible, en cómo pudo robar a su propio hijo de su madre solo porque ya no quería estar con ella. Era un plan enfermo, manipulador, cruel. Rodrigo usó mi desesperación por ser madre para sus propios fines, y cuando murió, se llevó su secreto a la tumba pensando que nadie lo descubriría nunca. Pero la verdad siempre sale a la luz, siempre. Puede tardar 28 años, pero eventualmente todo se revela. He aprendido algo muy importante en estos meses. El amor no se mide con sangre. Sebastián es mi hijo no porque lo haya parido, sino porque lo cuidé, lo amé, estuve ahí cuando me necesitaba. Pero también he aprendido que ese amor no me da derecho a borrar su historia. Él tiene derecho a saber de dónde viene, a conocer a su familia biológica, a honrar la memoria de la mujer que dio todo por encontrarlo. El perdón no es fácil. Sebastián todavía tiene días malos donde está enojado conmigo. Yo todavía tengo días donde me siento culpable por todo lo que pasó. Pero estamos tratando. Y eso es más de lo que muchas familias pueden decir. La última vez que fui a casa de Sebastián, Mateo me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era de 2 mujeres, una joven y una vieja, cada una tomando la mano de un niño. «Mira, abuela, eres tú y mi otra abuela que está en el cielo. Las 2 cuidan de papá». Me puse a llorar ahí mismo. Porque ese niño con su inocencia había entendido algo que a nosotros nos costó años comprender. El amor no es exclusivo. Se puede amar a más de una persona. Se puede tener más de una madre. Y eso no le quita valor a ninguna de las 2. Hoy, mirando atrás, entiendo que Dolores y yo no éramos enemigas. Éramos 2 mujeres que amábamos al mismo hijo, cada una a su manera. Ella le dio la vida, yo lo ayudé a crecer. Y juntas, sin saberlo, sin conocernos, criamos a un hombre bueno, un padre amoroso, un hijo que aprendió a perdonar. La maternidad es complicada, es hermosa y dolorosa, es sacrificio y recompensa. Y a veces, como en nuestro caso, es compartida entre 2 mujeres que nunca planearon ser parte de la misma historia,
Sebastián tiene mi apellido, pero la sangre de Dolores. Tiene mis enseñanzas, pero sus genes. Y eso está bien, porque al final, lo único que importa es que creció sabiendo que fue amado. Ferozmente amado, por dos madres que habrían dado cualquier cosa por él. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Carmen merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.